9. Recoger el guante va. ¿Me oyes balbucear y piensas que soy un tonto? No es cierto, elfo. Yo, respondió Harlaxle con fingida inocencia. Sujetó el brazo de Atrogate cuando el enano metió la mano en un bolsillo y sacó algunas monedas para la camarera que aguardaba para cobrar. Atrogate miró la mano del drow cerrada sobre su muñeca, y a continuación alzó la vista para mirar a Harlaxle cara a cara. ¿Me estás pidiendo que vaya? No. Es una oferta de aventura. Atrogate resopló. Primero, tu amigo le ata los pelos del trasero a Knejic, y ahora tú mismo chasqueas los dedos ante las mismísimas narices de Kane. ¿A eso llamas tú una aventura? Estoy pensando que levantaste 2 muros de hierro, Harlaxle, y ahora se te van a venir encima. Lo único que no sé es cuál de los dos te va a aplastar antes. Ah, pero si caen juntos tal vez uno impida el progreso del otro. Alzó las manos ante sí, con los dedos juntos, y hacia arriba. Después los dejó caer enfrentados hasta que se tocaron los unos con los otros, formando una V invertida. No queda lugar entre ellos, ¿ves? Sois murciélagos. Harlaxle no pudo por menos que reírse ante la observación, y realmente, pensándolo bien, no había mucho margen para el desacuerdo. El mundo entero no es suficiente para huir de ellos, dijo Atrogate con aire más solemne, frenando la repetición de la oferta del drow. De modo que vais a huir de Heliogabalus, y es lo mejor que podéis hacer, aunque tampoco le veo mucho futuro. Ven con nosotros. Realmente eres cabezota. El enano puso los brazos en jarras, hizo una breve pausa, y a continuación negó con la peluda cabeza. No puedo hacer eso. Harlaxle sabía que no tenía nada que hacer. Y en justicia no podía culpar al pragmático enano. ¿De acuerdo?, dijo palmeando a Atrogate en el fornido hombro. Anímate entonces, pues me ocuparé de que puedas beber aquí durante todo el invierno. Se volvió hacia el tabernero que estaba en la barra y el hombre, que evidentemente lo había oído, asintió. Bebe para olvidar hasta que se vayan las nieves y vuelvas a la puerta de Baasa. Con el beneplácito de Harlaxle. Y visita al pastelero Peter cuanto quieras. Allí no admitirán tu dinero, pero saciarán tu apetito. Atrogate frunció los labios, e hizo un gesto de aprecio. Le gustara o no verse involucrado con Harlaxle, no tenía la menor intención de rechazar esas ofertas. Come, y bebe bien, buen Atrogate, amigo mío, terminó Harlaxle, acompañando sus palabras con una inclinación de cabeza. Atrogate lo cogió fuertemente por el brazo antes de que pudiera ponerse de pie, y lo obligó a acercar el oído a su boca. No me llames así, maldito elfo. Y menos donde puedan oírnos. Satisfecho con el entendimiento mutuo, Harlaxle se puso de pie, asintió con la cabeza a las exigencias del enano, y abandonó la taberna. No se volvió a mirarlo, porque no queda que el enano viera la decepción en su cara. Salió a la calle, y estuvo un momento vigilando el entorno. Trató de mantener su confianza en las decisiones que había tomado, incluso a la vista de las evidentes dudas de Atrogate. El enano conocía bien la región, pero Harlaxle desestimó sus consejos por considerar que el hombrecillo los subestimaba. Al menos de eso trataba de convencerse. ¿Habéis oído?, Gion preguntó el drow a las sombras, usando la lengua de su patria en la antípoda oscura. Por supuesto, llegó la respuesta en la misma lengua extraña. Es como os he dicho. Tan peligroso como te anuncié, continuó la voz de Kimuriel Oblondra. Tan prometedor como te había dicho. No llegó respuesta alguna a los oídos de Harlaxle. Siempre se puede con un enemigo, susurró el drow. El otro no tiene por qué ser nuestro enemigo. Ya veremos, fue la seca respuesta de Kimuriel. Estarás listo cuando se presente la oportunidad. Siempre estoy listo, Harlaxle. No fue esa la razón por la que me elegiste. Harlaxle sonrió y encontró apoyo en aquellas confiadas palabras. Kimuriel siempre iba más allá en sus pensamientos. El brillante sionicista se había abierto camino en medio de las traiciones de Menzoberranzan, de modo que para él estos juegos de los humanos eran cosa de niños. Entreri y Harlaxle se habían convertido en objetivos de la ciudadela, y habían atraído la atención de los juglares espías. Esos dos grupos batallarían en torno a los dos, tanto o más de lo que batallaría con los dos, por supuesto, y eso sería una fuente de oportunidades. La ciudadela era, con mucho, la menos formidable,
y eso significaba que podría usarse para mantener a raya a los juglares espías. Harlaxle tuvo la impresión de que Kimuriel se había marchado. Sin duda estaba preparando el campo de batalla. Harlaxle siguió su camino por las calles de Heliogabalus. En muchas esquinas había luces encendidas, pero parpadeaban con el viento, y quedaban amortiguadas por la niebla que se había formado, y que tan típica era de esta época del año, cuando la temperatura variaba tanto entre el día y la noche. El drow se arrebujó más en su capa e impuso silencio a sus botas mágicas. Tal vez esta noche lo más conveniente fuera fundirse con el entorno. En total silencio, casi invisible en su capa drow, Harlaxle no tuvo demasiados problemas no solo para volver a la escalera de madera que conducía a su apartamento en el anodino edificio de madera, sino también para hacer un circuito, o dos, o tres del área circundante, reparando en otros que no reparaban en él. Una inclinación del lado derecho de su gran sombrero había elevado del suelo los pies de Harlaxle, y así se deslizó por la desvencijada escalera en silencio. Entró en el vestíbulo con rapidez, y llegó hasta su puerta en la oscuridad más absoluta. Oscuridad absoluta para un habitante de la superficie, pero no para Harlaxle. A pesar de todo, apenas pudo distinguir la trampa de la estatuilla del dragón colocado sobre la puerta del apartamento. Lo que no pudo ver fue el color de sus ojos. Le había dicho a Entreri que lo pusiera en blanco, pero ¿podría fiarse de eso ahora? Como no queda ninguna luz que pudiera alertar a los muchos personajes sospechosos que había visto fuera, el drow rebuscó en su sombrero, y sacó un disco de fieltro negro. Con un par de movimientos giratorios de la mano, lo alargó lo suficiente, y lo arrojó contra la pared a un lado de la puerta. Se quedó allí pegado, y su magia creó un agujero en la pared por el que vio la luz mortecina de una vela en el interior. Entró y vio a Entreri de pie en las sombras del rincón, en un ángulo que le permitía espiar por la estrecha rendija que quedaba entre la persiana oscura y el marco de madera de la ventana. Entreri lo saludó con un movimiento de cabeza, pero no apartó los ojos de la calle. «Están empezando a llegar los visitantes», dijo en voz baja. «Más de los que te imaginas», respondió Harlaxle. Alzó la mano y recuperó el disco, eliminando el agujero y dejando la pared tal como estaba antes. ¿Vas a volver a recriminarme por provocar a Knejict? ¿Otra vez vas a preguntarme qué he hecho? Indudablemente algunos de nuestros visitantes son hombres de Knejict. Algunos. Los juglares espías también se han tomado interés, explicó Harlaxle. Los juglares espías. El grupo del rey Gareth. Sospechó que han llegado a la conclusión de que los enfrentamientos con las gárgolas y con el Dracolich no fueron las únicas batallas que tuvieron lugar en el castillo. Después de todo, de los 4 que cayeron, 2 lo hicieron bajo la misma espada. De modo que la culpa también es mía. Harlaxle se rió. No creo. Si es que hay alguna culpa, a entender de Gareth. Entreri se acercó más a la ventana, deslizó la punta de la daga por debajo del borde de la persiana, y se atrevió a separarla un poco para ampliar el campo visual. Esto no me gusta nada, dijo el asesino. Saben que estamos aquí, y podrían atacar con dureza. Entonces no nos quedemos aquí, lo interrumpió Harlaxle. Entreri soltó la persiana, se retiró a un lado de su ventana, y miró a su amigo. ¿A las hermanas dragón? Preguntó. Harlaxle negó con la cabeza. No quieren saber nada de nosotros. Creo que los amigos de Gareth las ponen nerviosas. Estupendo. Va, no son más que dragones. Entreri hizo una mueca al oír aquello, pero no estaba dispuesto a pedir una explicación. ¿A dónde, entonces? Dentro de la ciudad no estaremos seguros en ninguna parte. A decir verdad, sospechó que nos encontraremos con fuertes tentáculos de ambos enemigos por todo Damara. La expresión de Entreri se volvió muy tensa. Era evidente que sabía lo que se proponía el drow. Hay un castillo donde tal vez seríamos bienvenidos, confirmó Harlaxle. ¿Dónde seríamos bienvenidos, o dónde encontraríamos refugio? Lo que para un hombre es prisión, es para otro su hogar. El hogar de otro drow, corrigió Entreri haciendo reír a Harlaxle. Continúa, le indicó el asesino a su amigo de piel negra después de un momento cuando un ruido proveniente del exterior les recordó que tal vez no habría mucho tiempo para disquisiciones filosóficas. Harlaxle se volvió hacia la puerta. Blanco, tal como habíamos acordado, preguntó. Sí.
Eldrow abrió la puerta. A continuación hizo una pausa, y miró hacia atrás. Manteniendo la puerta abierta de par en par, se hizo a un lado, y le indicó a Entreri que pasase delante hacia el pasillo. Entreri pasó junto a él, y atravesó el umbral. Azul, le dijo, y alzó la mano para retirar la estatuilla del dragón. Jarlax le se rió más fuerte aún. Son los hombres de Garrett, te lo digo yo, le aseguró Bosun Bruiseberry a su compañero. Bosun era como una rata increíblemente flaca y nervuda, capaz de circular por los callejones y rincones más estrechos con la misma facilidad que si fueran anchas avenidas. Esto, por supuesto, provocaba una gran frustración en su compañero de casa, Remilar el Osado, un joven hechicero que tenía de sí mismo un concepto mucho más elevado que el que tenían de él sus compañeros y maestros de la ciudadela de los asesinos. De modo que los juglares espías también están interesados en el susodicho Artemis Entreri, conjeturó Remilar. No siguió hablando pues, había estado a punto de tropezar al quedar su espléndida túnica azul prendida en el canto cerrado de un tablón junto al edificio donde vivía Entreri. O en nosotros, aventuró Bosun. Da la impresión de que aquel grupo del otro lado de la calle está vigilando a los muchachos de Burgey que están en el callejón de la izquierda. Intereses encontrados, respondió Remilar alargando las palabras con displicencia. Muy bien. Entonces cumplamos nuestra misión con rapidez y marchémonos. No he interrumpido mi importantísima investigación para irme sin ese botín. Este tipo es peligroso, según cuentan, y su amigo Eldrow, todavía más. Remilar lanzó un suspiro de protesta, y pasó delante de su cauto compañero. Llegó al final del callejón, la esquina delantera del edificio, y echó una mirada a la calle que se extendía al otro lado. Bosun avanzó muy pegado a él, incluso apoyó una mano en la espalda de Remilar, lo que hizo que el mago se pusiera tenso, y lanzara otro suspiro de disgusto. Rápido, entonces, le dijo al joven asesino. Puedo introducirme en el interior, y aparecer detrás de esa rata de Entreri, se ofreció Bosun. Mientras tú los distraes, mis espadas harán el trabajo sucio. Traeré su oreja como prueba. Puede que Remilar se sintiera impresionado, pero no lo demostró en absoluto. No tenemos tiempo para tu proverbial sigilo, respondió. Y si Bosun hubiera sido un tipo con más luces, sin duda habría captado el tono sarcástico en el adjetivo. En esta operación tú eres el señuelo, y entrarás directamente por la puerta. Haz que salga, o que salgan, si Eldrow está con él, y muéstrales tus espadas. Tienes que mantener sus pensamientos y acciones ocupados unos cuantos segundos, y yo lo derribaré con una andanada de rayos, y una ráfaga de proyectiles que lo dejará muy mansido. Sé rápido y decidido con la espada para cobrar el trofeo. Su cabeza, si no te importa, y con un chasquido de dedos yo haré que abandonemos este lugar, y seamos teleportados a las colinas de las afueras de la ciudadela. Bosun trataba de asimilar todo esto con una expresión helada. Tuvo la intención de poner objeciones, pero Remilar lo cogió por la pechera de la chaqueta, y lo arrastró hasta el medio de la calle. ¿Quieres enfrentarte a los espías juglares, o perder a Entreri frente a otros cazadores de recompensas?, preguntó. De un edificio próximo salió un alarido, y los dos se dieron cuenta de que su plan ya iba con retraso. Bosun se abalanzó hacia la puerta y puso la mano en el pestillo. En ese momento la puerta explotó ante sus mismísimas y sorprendidas narices, y fue arrancada de sus goznes cuando salió a la carga Entreri, montado en un semental alto y enjuto que exhalaba humo negro, y llevaba cercos de fuego anaranjado en torno a los atronadores cascos. La montura, una pesadilla infernal surgida de un caballo mágico hecho de obsidiana, aparentemente no hará distinción entre obstáculos, ya que se enfrentó a Bosun, paralizado por la sorpresa, igual que había hecho antes con la puerta. El asesino cayó bajo los estrepitosos e inclementes cascos. Fue a dar al suelo, y se encogió, y quiso la suerte que quedara entre los dos cascos traseros cuando la pesadilla pasó al galope por encima de él. Sin embargo, la suerte no es eterna, ya que entonces salió del edificio la segunda pesadilla montada por el elfo oscuro. El pobre Bosun alzó la cabeza justo en ese momento, y los cascos de la segunda montura le aplastaron el cráneo. Desde las sombras del callejón, Remilar, más listo que osado, improvisó, lanzando primero el tercero de los conjuros que había previsto. A Calille le temblaban las manos mientras abría el pequeño cofre,
ya que era la primera vez que se atrevía a levantar aquella tapa desde su regreso de Palischuk. Siempre había estado ocupada durante su breve estancia en este lugar antes de ir a la aldea de la Piedra de Sangre para la ceremonia, lo que había sido una buena excusa para no hacer esto. Era una tarea necesaria y penosa, casi más de lo que ella podía soportar. Dentro del cofrecillo había chucherías y un collar, así como un pergamino enrollado con un dibujo hecho por uno de los mercaderes de una caravana que había pasado algún tiempo en fuga. El artista había retratado a Kalille y a Parisus cogidas del brazo. Ahora, mientras lo miraba, a la elfa se le llenaron los ojos azules de lágrimas al traerle recuerdos de su querida Parisus. Kalille pasó suavemente los dedos de una mano sobre la imagen. Era una pose muy natural y muy propia de las dos. Parisus, la más alta, permanecía erguida, mientras Kalille le apoyaba la cabeza sobre el hombro. Kalille cogió un pañuelo con la mano que le quedaba libre, y se lo acercó a la cara. Cerró los ojos, con la imagen del dibujo muy arraigada en la cabeza, y respiró hondo, aspirando el perfume de su compañera perdida. Los sollozos le agitaron los hombros y las lágrimas humedecieron el pañuelo. Unos instantes después, Kalille se recompuso con una respiración profunda y sostenida. Su expresión se volvió tensa mientras dejaba a un lado el pañuelo y el retrato. Sacó más chucherías, algunas joyas, un par de medallas que anteriores subcomandantes de la puerta les habían otorgado a ambas, un collar de piedras preciosas variadas. La mujer hizo una pausa, y sacó a continuación una barba falsa, y un gorro de cuero marrón, un disfraz que Parisus solía llevar cuando ella y Kalille salían a recorrer tabernas en las distintas ciudades. Parisus hacía muy bien de hombre, pensó Kalille, y reprodujo mentalmente la voz hombrona que su amiga podía imitar cuando quería. Como habían jugado con las sensibilidades de las gentes de las tierras de la Piedra de Sangre y de otros lugares, la mujer se topó finalmente con lo que había venido a coger, un frasquito de cristal lleno de sangre. La sangre de Kalille y de Parisus mezclada. Un recordatorio de la promesa que habían hecho. En vida, y más allá, repitió en voz baja. Miró su daga, que estaba donde la había colocado, en una mesilla que tenía aliado, y continuó, como si le hablara a ella. Todavía no. Kalille sacó del bolsillo una pequeña cadena de plata que había comprado antes de partir en la aldea de la Piedra de Sangre. Mantuvo el frasquito ante los ojos, haciéndolo girar lentamente para poder ver el diminuto ojal dorado que tenía en el fondo. Con los dedos avesados de una ladrona consumada, Kalille pasó la cadena por el ojal, después la levantó, y se colgó el poco corriente collar alrededor del delicado cuello de elfa. Levantó la mano para cubrir el frasquito y luego se llevó otra vez el pañuelo a la cara para aspirar el perfume de Parisus. Esta vez no lloró, y cuando retiró el pañuelo, su cara tenía una expresión absolutamente fría y compuesta, desprovista de emoción. Remiller a punto estuvo de perder el hilo de sus pensamientos y su conjuro cuando vio que Bosun se arrastraba hacia él, chorreando sangre por la frente. El hombre, con una tremenda herida, extendió la temblorosa mano hacia él con expresión implorante, confundida, alucinada. En el punto culminante de su conjuro, y poco dispuesto a abandonarlo, Remiller hizo gestos enérgicos con la cabeza a su compañero, indicándole que se diese prisa. Sin saber de dónde, Bosun reunió sus últimas energías para seguir arrastrándose, pero Remiller sabía que no podría llegar a tiempo. Al otro lado de la calle, hombres de la ciudadela de los asesinos salieron de entre las sombras para perseguir con flechas de fuego y conjuros a los dos prófugos, pero Remiller vio horrorizado que otros se sumaban a estos, y solo tardó un instante en darse cuenta de quiénes eran. Los juglares espías estaban allí, y en gran número. ¿Acaso Entreri y Harlaxle habían sido un cebo para la ciudadela? ¿Acaso la traición de Entreri había sido simplemente una treta para poner a la red en el letal punto de mira de los juglares espías? Remiller se quitó esas ideas de la cabeza, y se dio cuenta de que había perdido también su conjuro. Hizo señas más vigorosas a Bosun, que seguía arrastrándose, y empezó otra vez con su formulación. Bosun llegó a tiempo, cayó a los pies de Remiller, y rodeó los tobillos del mago con los brazos. Remiller incluso se agachó, y cogió al hombre por el hombro mientras liberaba su conjuro, que los transportó a kilómetros de distancia, hasta una ladera rocosa en el sur de Baasa, a unos 30 kilómetros al este de la puerta de Baasa. Vamos, urgió Remiller a su postrado compañero.
Nos quedan 200 metros colina arriba hasta la ciudadela, y no voy a llevarte a cuestas. Se agachó, tiró del hombre y negó con la cabeza cuando lo miró a los ojos, ya que Bosun no parecía muy consciente del lugar en que se encontraba. Y lo cierto es que Bosun ni siquiera estaba allí, detrás de su mirada vacía. Estaba perdido en un torbellino de nieblas grisáceas, y de luces brillantes y parpadeantes. La confusión producida por el ataque mental del sionicista, ya que Kimuriel Oblondra había tomado posesión de su cuerpo. Las pesadillas galopaban sobre el empedrado, lanzando humo y llamaradas de sus cascos de otro mundo. Jarlax le obligó a Entreri a tomar una curva demasiado cerrada, y su corcel infernal, negro como el carbón, derribó un carro que vendía pescado fresco. Los clientes salieron corriendo cada uno por su lado y el vendedor extendió los brazos encima del carro como escudo protector. La cara de aquel hombre de mediana edad, pálida, desencajada, sería algo que Artemis Entreri no olvidaría en muchas semanas. Al paso de los caballos al galope, el mercado se abrió en dos. La gente corría a trompicones, tropezaba, invocaba a uno u otro dios, e incluso gritaba aterrorizada. Las madres cogían a sus niños, y se abrazaban a ellos, meciéndolos y tranquilizándolos, como si la muerte misma hubiera llegado ese día a la calle. Jarlax le parecía disfrutar de todo aquello. Se dio cuenta Entreri. El drow incluso se quitaba el sombrero aquí, y lo agitaba allí, dirigiendo en cada momento a su montura con mano experta mientras sorteaba a las multitudes. Entreri acicateó a su corcel, colocándose delante del drow, y tomando la delantera condujo a Jarlaxle, describiendo una curva cerrada, hacia una calle más tranquila. Los paisanos son una cobertura para nuestra huida, protestó Jarlaxle. Entreri no respondió. Se limitó a bajar la cabeza, y a asusar aún más a tu caballo. Dejaron atrás varias manzanas, girando a menudo, y muy rápido, asustando a cuantos veían a sus pesadillas de fieros cascos. A lo lejos, se oía a sus perseguidores, pero ellos avanzaban con demasiada rapidez, y en una trayectoria demasiado errática, y habían dejado mucha confusión en el punto de partida como para que se pudiese organizar una persecución ordenada. Tenemos que atravesar la puerta, dijo Entreri mientras Jarlaxle marchaba a su lado por una avenida ancha, y prácticamente desierta. Y entonces, lo mío, respondió Jarlaxle. Entreri le echó una mirada de curiosidad, sin entender nada. No obstante, no tenía tiempo para pensarlo en ese momento, ya que al volver la siguiente esquina a toro galop, y en una curva cerrada, vieron ante sí la puerta norte de Heliogabalus. Estaba abierta, como siempre, pero un nutrido número de guardias iban por su mismo camino. La reacción de esos guardias, que corrían y gritaban frenéticamente, les hizo ver con claridad que pronto bajarían el enorme rastrillo, y las pesadas puertas de hierro empezarían a cerrarse. Jarlax le bajó la cabeza, e hincó los talones en los ijares de su cabalgadura, y el caballo negro como el carbón aceleró, arrancando chispas al empedrado. Entreri se colocó detrás de él, y también espoleó su montura. Ante Jarlax le agitó los brazos y un globo de oscuridad apareció en el protegido parapeto que habla sobre las puertas abiertas. A continuación, el drow sacó el brazo hacia un lado, y Entreri vio que Jarlax le sostenía una delgada varita. Fantástico, musitó el asesino, suponiendo que su intempestivo amigo pensaba activar una bola de fuego, o alguna otra magia destructiva que atraería sobre ellos una lluvia de flechas vengadoras. Jarlax le apuntó con la varita, y pronunció una palabra de mando. Un globo de una sustancia verde brotó de la punta del artilugio, y se colocó por delante de los jinetes, abalanzándose sobre el hombre que estaba accionando una manivela, junto a la puerta. Jarlax le ajustó los parámetros, y lanzó un segundo globo, esta vez hacia las puertas mismas, y a continuación, hizo correr aún más a su pesadilla. El hombre que accionaba la manivela cayó hacia atrás, y lanzó un grito, tirando en su caída del perno que sujetaba el rastrillo. La manivela empezó a girar, y el rastrillo a caer delante de los jinetes. Sin embargo, el globo mágico se empotró contra el mecanismo de la manivela, llenando los engranajes con aquella sustancia fuertemente adhesiva. El movimiento se frenó, y la manivela se detuvo, dejando el rastrillo cerrado a medias, con lo cual quedaba espacio suficiente para que los jinetes pudieran pasar por debajo agachándose. El segundo globo también dio en el blanco, dejando atascados los goznes de la puerta de la derecha,
llenando el espacio y refrenando a los guardias que trataban de cerrar las puertas. Uno de ellos hizo intención de ir a por el globo, pero en ese momento todos gritaron y se hicieron a un lado al ver que los corceles infernales se les echaban encima. Harlaxle no había terminado ni mucho menos, y Entreri recordó con toda claridad porque seguía todavía con su raro amigo elfo oscuro. La varita desapareció, y el drow se pasó las riendas a la mano derecha. Extendió la mano izquierda y chasqueó los dedos, haciendo que apareciera un brazalete dorado que llevaba bajo la manga de su elegante camisa. La argolla le saltó a la palma de la mano, y se la colocó delante de la cara. Lanzaron contra ellos una flecha, a la que siguió una segunda. Harlax le sopló a través del aro, cuya magia multiplicó su soplo por 1000, creando ante él una barrera de viento que hizo que las flechas se desviaran, sin producir el menor daño. «Sígueme, y no te separes de mí», le gritó el drow a Entreri, y entonces este vio con horror que Harlax le invocaba un segundo globo de oscuridad en el espacio que quedaba entre las dos puertas apenas entreabiertas. Harlax le bajó la cabeza, y 3 zancadas poderosas lo colocaron debajo del rastrillo que crujía, luchando contra el pegamento. Se sumergió en la oscuridad, y Entreri, rechinando los dientes por el horror que aquello le producía, se precipitó en pos de... Y entonces volvió la luz, o la luz relativa de la noche, comparada con la oscuridad invocada por Harlaxle, y los dos partieron a todo galope por la carretera que salía del norte de Heliogabalus. Un par de flechas trataron de alcanzarlos por detrás, y una consiguió clavarse en el caballo de Entreri, pero las pesadillas no aminoraron la marcha y siguieron su camino, llevando a sus jinetes muy, muy lejos. Sin embargo, cuando había transcurrido un cuarto de hora, y la ciudad se había perdido detrás de ellos sumida en la niebla de la noche, Harlax les ofrenó a su cabalgadura, y, haciendo una cabriola, la sacó hacia un lado del camino. «No hay tiempo para tus juegos», lo urgió Entreri. «¿Pretendes cabalgar directamente hacia la puerta de Baasa?» «A cualquier sitio que no sea este». Entonces Knejic, o uno de los magos de Garrett, o tal vez ambos, formularán un conjuro, y se aparecerán ante nosotros, como sucedió en el camino al sur de Palischuk cuando volvíamos del castillo. Dicho esto, el drow desmontó. Yen, cuando tocó el suelo, despidió a su montura, se agachó, recogió la estatuilla de obsidiana, y la puso en su bolsa a buen recaudo. Entreri seguía montado en su caballo, sin hacer el menor ademán de seguirlo. Aparentemente imperturbable, Harlax le sacó otra varita de un bucle del interior de su capa, una de las varias que allí había, la levantó ante sí, y le dirigió a su compañero una mirada inquisitiva. «¿Vas a venir conmigo, o no?» Entreri echó una mirada a la llovizna y la oscuridad que lo rodeaban, y con un suspiro, se dejó caer de la silla. Dijo la palabra de mando, y, tras reducir la pesadilla a una estatuilla diminuta, la recogió y se acercó al drouno de muy buena gana. Harlax le tendió la mano que le quedaba libre, y Entreri la cogió. Un instante después, unos remolinos de colores surgieron en el aire rodeándolos. Todo en derredor se veían franjas amarillas y destellos azules seguidos de una súbita distorsión desorientadora de la percepción visual, como si toda la luz, las estrellas y la luna empezaran a deformarse y a curvarse. Una repentina negrura se cernió sobre ellos, un acceso de inexistencia tan profundo como el propio momento de la muerte. Poco a poco, Entreri fue adaptándose a su nuevo entorno. El rincón, donde una gran muralla de factura humana se encontraba con una imponente pared de piedra natural. Cuando consiguió orientarse se dio cuenta de que era el extremo occidental de la puerta de Baasa, y vio entonces el campamento montado en la planicie conocida como Fuga. «¿Por qué no lo hiciste desde un principio?», Jon inquirió el aturdido asesino. «No hubiera producido un efecto tan espectacular». Entreri iba a responder, pero se mordió la lengua al comprender el pragmatismo en que se había basado la decisión de Harlaxle. De haber usado el drow su varita mágica para sacarlos de la ciudad, los restos del conjuro podrían haber sido reconocidos por sus enemigos que, rápidamente habrían deducido cuál era su destino. De esta manera, habiendo salido a caballo de la ciudad de una manera tan visible, era posible que hubieran ganado algo de tiempo. «Dispones de 1 hora», lo informó Harlaxle. «Ni un minuto más. Partiremos hacia el norte a toda velocidad. ¿Para escondernos en el castillo? Tú te olvidas de los poderes que tiene el castillo. Te puedo asegurar que no nos esconderemos. Da la impresión de que ya lo hubieras preparado todo,
comentó Entreri, que no tenía la menor duda de que eso era precisamente lo que había hecho. ¿Vas a traer contigo a la semielfa? La pregunta de Harlax le pilló a Entreri desprevenido. Después de todo, puede que carezca del sentido común de Atrogate, y, por una lealtad que no te mereces, decida acompañarnos. ¿Y crees que sería una tontería? ¿Significa eso que no tienes la confianza que aparentas? Harlax se rió de él. Ella no está implicada en nada de esto. No tiene nada que ver con Knejic ni con Gareth, sea lo que sea que cualquiera de ellos conozca de tu relación con ella. Haríamos bien en mantenernos a distancia durante un tiempo. En cuanto estemos establecidos en las tierras del norte, Kalille podrá ir hacia allí, a caballo, sin ocultarse de nadie. Hasta ese momento, podría resultarnos más valiosa, y sin duda estará más segura, si mantienes una distancia entre tú y ella. Por supuesto, suponiendo que tu entrepierna lo soporte. Entreri entrecerró los ojos, y apretó los dientes, y Harlax se limitó a reír por lo bajo. Como quieras, le dijo el Drow, acompañando sus palabras con una gran reverencia, tras lo cual, se alejó siguiendo la muralla. Entreri se mantuvo oculto entre las sombras un instante considerando las opciones que tenía. Sabía dónde encontrar a Kalille, e inmediatamente decidió lo que le diría. Los dedos de Kalille temblaban al recorrer el delicado contorno del rostro de Parisus en el precioso retrato. Cerró los ojos y pudo sentir otra vez la suavidad de las mejillas de su amiga, la tersura de la piel sobre la dura y fuerte tensión de los músculos. Sabía que nunca iba a encontrar nada igual, y los ojos azules se le humedecieron una vez más. Reprimió las lágrimas, dejó el retrato, y, al volverse en redondo tras oír que la puerta se abría, vio entrar a Artemis Entreri en la habitación que tenía alquilada en el complejo de la Puerta de Baasa. «He llamado», le explicó el hombre en voz baja. «No pretendía sorprenderte». Kalille, tan diestra y lúcida como siempre, se puso de pie, y corrió hacia su amante. «No te esperaba», dijo, confiando no haber exagerado demasiado su entusiasmo. Rodeó el cuello del hombre con los brazos, y lo besó apasionadamente. Entreri le devolvió el beso, más que complacido. «He cambiado mis planes», dijo después de demorarse largamente en los labios de la mujer. «Vuelvo a encontrarme en el ojo de un huracán llamado Harlaxle». «¿Tuvisteis que huir de Heliogabalus?» Entreri rió entre dientes. «¿Perseguidos por Knejic, o por Gareth?» «Sí», respondió Entreri con una ancha sonrisa antes de volver a besar a Kalille. Pero la mujer lo apartó poniéndole las manos en los hombros. «¿Qué harás?» «¿A dónde vamos?» «Nosotros no», la corrigió Entreri. «Yo voy directamente hacia el norte. Al castillo que hay al norte de Palischuk». Kalille negó con la cabeza. Su rostro mostraba una evidente confusión. «Todo se resolverá», le prometió Entreri. «Y pronto». «Entonces voy contigo». Entreri ya negaba con la cabeza antes de que ella terminara de exponer sus razones. «No», le dijo con suavidad. «Te necesito aquí. Aquí puedes ser mis ojos, pero eso no será posible si alguien conoce nuestra relación». «Ya nos han visto juntos», le recordó ella. «Esas vinculaciones no son raras ni inesperadas, y generalmente no son indicativas de nada más». «¿Es eso lo que sientes?», preguntó la mujer con un deje de dureza en la voz. Entreri le sonrió. «No se trata de lo que yo sienta, ¿entiendes? Se trata de cómo estamos, o de cómo nos vean los demás. Eso es lo que importa». Tuvimos una relación breve e intensa, pero nos separamos en la aldea de la Piedra de Sangre, y cada uno de nosotros siguió con su vida. Kalille sopesó sus palabras, lo consideró todo durante unos instantes y luego negó con la cabeza. «Será mejor que vaya contigo», insistió, y apartándose de él, se dirigió al estante donde tenía sus avíos de viaje. «No», dijo Entreri en un tono que no admitía discusión. La mujer se alegró de estar de espaldas. De lo contrario, él habría notado su repentino gesto de contrariedad. «No es prudente, y no estoy dispuesto a hacerte correr semejante peligro», explicó Entreri. «Y tampoco estoy dispuesto a renunciar a la ventaja de tenerte como aliada secreta». «¿Ventaja?», le soltó Kalille volviéndose a mirarlo. «Entonces es ese tu único objetivo en la vida. Buscar ventaja. Renuncias al placer a cambio de una ventaja táctica que tal vez ni siquiera vayas a necesitar». Considerado de esa manera,
Sí, replicó él. Kalille se puso tensa, como si hubiera recibido un golpe. No permitiré que mi entrepierna ni mi corazón nos lleven al desastre, le dijo el asesino. Tengo ante mí un oscuro camino, pero creo que será un trayecto corto. De repente, su tono cambió. Ya no era áspero y grave, sino íntimo y serio. No voy a arrastrar a Kalille a la perdición por mi egoísmo, explicó en voz baja. No estaremos apartados mucho tiempo, tal vez incluso menos de lo que habíamos previsto en un principio. O quizá mueras en las tierras del norte, sin mí. En ese caso, estaría doblemente agradecido de no haberte llevado conmigo. Kalille trató de deshacer la maraña de pensamientos y de encontrar una respuesta adecuada. ¿Debía enfadarse con él? ¿Debía sentirse insultada? ¿Debía agradecerle anteponer su seguridad a sus propios deseos? Se sentía cada vez más envuelta en una red compleja donde incluso sus emociones tenían que hacer una finta tras otra. No he venido para discutir contigo, dijo Entreri con una voz que había recuperado la templanza. Entonces, ¿para qué? Para hacerme tuya una última vez antes de salir de mi vida. Es una pena, pero no tengo tiempo, respondió. Y no voy a salir de tu vida. Esto es temporal. Pensé que era mi obligación mantenerte al tanto de mis viajes. ¿Tienes la obligación de decirme que tal vez mueras a manos de otra persona? Gion preguntó Kalille, y en un momento de suprema crueldad, se preguntó qué cara pondría Entreri en caso de desentrañar el doble significado de sus palabras. Era evidente que no lo había percibido, porque empezó a negar con la cabeza mientras se acercaba lentamente. Kalille reparó en su cinturón, y en la daga que tenía sobre la cadera. En ese momento la puerta se abrió, y Jarlax le asomó la cabeza en la habitación. «Ah, menos mal que sigues de pie», observó con un guiño exagerado. «Dijiste una hora», le gruñó un Entreri frustrado volviéndose a mirarlo. «Me temo que subestime la inteligencia de nuestros enemigos», admitió el Drow. «Dale a la chica un beso de despedida y marchémonos». «Creo que habría sido preferible 5 minutos antes». Entreri se volvió hacia Kalille. No la volvió a besar. Se limitó a cogerla de las manos, y a encogerse de hombros. «No será por mucho tiempo», prometió antes de marcharse en pos del elfo oscuro. Kalille estuvo un buen rato, mirando la puerta que se había cerrado tras ellos. Sus emociones pasaban de la confusión al miedo, del miedo al enfado, y el remolino volvía a empezar. Miró el retrato de su amiga perdida, y se preguntó si Entreri se perdería de vista en las tierras desérticas de Baasa. Sin embargo, no encontró ninguna opción. Lo único que pudo hacer fue cerrar los puños, y apretar los dientes sobre su frustración. Segunda parte. Por estirpe o por conquistas. No soy un rey. No lo soy ni por temperamento, ni por deseo, ni por herencia ni por aclamación popular. Soy un actor más en los acontecimientos de una pequeña región de un mundo extenso. Al fin de mis días me recordarán, espero, aquellos en cuyas vidas haya influido. Confío en que, llegado ese momento, se me recuerde con afecto. Es posible que quienes me hayan conocido, o quienes se hayan visto afectados por las batallas que he librado, y por el trabajo que he hecho, cuenten historias de Drizzt Do'Urden a sus hijos. Tal vez no. Pero también es probable que, después de una segunda generación, mi nombre y mis hazañas queden relegados a los polvorientos rincones de la historia olvidada. Esa idea no me entristece, ya que mido mi éxito en la vida por el valor que aporta mi presencia a aquellos a los que amé y que me amaron. No estoy hecho para la fama de un rey, ni para la grandiosa reputación de un gigante entre los hombres, como el Minster, que reconfigura el mundo de formas que afectarán a generaciones todavía por venir. Los reyes, como mi amigo Bruenor, contribuyen a la sociedad de su tiempo de modos capaces de definir las vidas de sus descendientes, de manera que alguien como él vivirá de su nombre y de sus hazañas mientras exista el clan Batleamer. Confío y espero que durante milenios. Es así que a menudo considero las maneras del rey, los pensamientos del gobernante, el orgullo y la magnanimidad, el egoísmo y el servicio. Hay una cualidad que distingue al líder de un clan como Bruenor de un hombre que está a la cabeza de todo un reino. Para Bruenor, rodeado por los enanos que se dicen miembros de su clan, el parentesco y la clase son lo mismo. Bruenor tiene un interés personal, el de la amistad, con el destino de cada enano, cada humano, cada drow,
cada elfo, cada alflin, y cada gnomo residentes en Mithril. Sus heridas son las suyas. Sus alegrías, las suyas. No hay uno solo a quien no conozca por su nombre, y ni uno solo a quien no quiera como a un miembro de su familia. No puede aplicarse lo mismo a un rey que gobierna una región más extensa. Por buenas que sean sus intenciones, por sincero que sea su corazón, para un rey que reina sobre miles, decenas de miles, hay necesariamente una distancia emocional, y cuanto mayor sea el número de sus súbditos, tanto mayor es esa distancia, y tanto más estarán los súbditos reducidos a algo menos que personas, a simples números. Un rey sabe que hay 10.000 que viven en esta ciudad, que 5.000 residen en aquella otra, y que esa aldea tiene solo 50 habitantes. No son su familia, ni sus amigos, ni rostros que pueda reconocer. No puede conocer sus esperanzas ni sus sueños en particular, y en caso de que le interese, debe suponer y esperar que realmente sean sueños comunes y necesidades comunes y esperanzas comunes. Un buen rey entenderá esta humanidad compartida, y trabajará para hacerlos crecer a todos consigo. Este gobernante acepta las responsabilidades de su situación, y se empeña en la noble causa de servir a su pueblo. Puede que sea egoísmo, la necesidad de ser amado y respetado, lo que lo impulsa, pero la motivación no importa. Un rey que desee ser recordado, con afecto por haber servido a los mejores intereses de sus súbditos gobierna sabiamente. A la inversa, el líder que gobierna imponiendo el miedo, ya sea hacia él o hacia algún enemigo al que exagera para usarlo como arma de control, no es un hombre ni una mujer de buen corazón. Ese era el caso en Menzoberranzan, donde las madres matronas mantenían a sus súbditos en un estado de permanente tensión y terror, tanto de ellas como de la reina araña, su diosa, y de una multitud de enemigos, algunos reales, otros inventados ex profeso, o fomentados con el solo objetivo de fortalecer el dominio de las madres matronas sobre su atemorizado pueblo. Me pregunto quién puede recordar con afecto a una madre matrona, como no sean aquellos a los que esa envilecida criatura les ha dado poder. En lo relativo a la guerra, el rey encontrará su mayor legado, y ¿no es esta una gran tristeza que ha perseguido a las razas pensantes desde el principio de los tiempos? También en esto, o tal vez especialmente en esto, puede medirse con claridad la valía de un rey. Ningún rey puede sentir el dolor de la herida de este o aquel soldado, pero un buen rey temerá esa herida, porque la sentirá tan profundamente como el hombre a quien le haya sido infligida. Al pensar en esos números que son sus súbditos, un buen rey nunca olvidará el número más importante, el 1. Si un general grita victoria y exclama que solo han muerto 10 hombres, el buen rey atemperará su celebración con el dolor por cada uno solo repetido, uno solo que le pesará en el corazón. Solo entonces sopesará correctamente sus opciones futuras. Solo entonces entenderá todo el peso de esas opciones, no solo sobre el reino, sino sobre el 1, los 10, o los 500 que morirán o quedarán lisiados por él, y por su reino, y por los intereses comunes. Un rey que sienta el dolor de las heridas de cada hombre, o el hambre en las tripas de cada niño, o la tristeza en el alma de cada padre desposeído, es un rey que pondrá al país por encima de la corona y a la comunidad por encima de sí mismo. Si no existe esa empatía, un rey, incluso un hombre de temperamento determinado por las estrellas, no será más que un tirano. Ah, si la gente pudiera elegir a sus reyes. Si la gente pudiera medir los corazones de quienes pretender liderarla. Porque si esa elección fuera sincera, si la representación del aspirante a rey fuera un claro y auténtico retrato de sus esperanzas y sueños para el pueblo, y no una apelación condescendiente a los peores instintos de aquellos que lo elegirían, entonces todo el pueblo prosperaría con el reino, o compartiría los dolores y las pérdidas. Como la familia, o los grupos de amigos verdaderos, o los clanes enanos, la gente celebrarla sus esperanzas y sueños comunes en cada una de sus acciones. Pero que yo sepa, la gente no elige en ningún lugar de Faerun. Por estirpe o por conquistas, se establecen las líneas, y entonces solo cabe esperar, cada uno en su propia nación, que suba al trono un hombre o una mujer de empatía, que sea quien sea el que llegue a gobernarnos, lo haga comprensión del dolor de la herida de un soldado en particular. Existe actualmente junto a Mithril un reino floreciente de composición poco común, ya que este territorio, el reino de mucha flecha, está gobernado por un solo orco.
Obould es su nombre, y ha dado por tierra con cualquier expectativa interesada que Bruenor, o yo, o cualquiera de los demás, hayamos podido albergar en torno a él, pero, ¿qué digo dar por tierra? Ha arrasado todas las murallas, y ha avanzado a grandes pasos dejando atrás todas las limitaciones de su raza. ¿Es esto una suposición, o realmente el fruto de mi observación? Mi esperanza, debo admitirlo, porque en este momento no puedo saberlo. Es así que mi interpretación de las acciones de Obould está limitada por mi punto de vista y sesgada por el riesgo de optimismo. Pero el hecho es que Obould no se lanzó al ataque, como todos esperábamos que hiciera, cuando al hacerlo, habría condenado a miles de sus súbditos a una muerte horrorosa. Puede que haya sido puro pragmatismo, que el rey Orco haya reconocido sabiamente que sus ganancias no se multiplicarían, y que entonces haya bajado sus ínfulas, y haya adoptado una postura defensiva para afirmar las que ya había conseguido. Es posible que cuando lo haya hecho, superada cualquier amenaza de invasión de los reinos vecinos, reagrupe a sus hombres, y se lance nuevamente al ataque. Ruego que no sea así. Ruego que el rey Orco esté imbuido de mayor empatía, o incluso de mayor egoísmo, en su necesidad de ser respetado al tiempo que temido, que la generalidad de su belicosa raza. Solo cabe esperar que las ambiciones de Obould se vean atemperadas por un reconocimiento del precio que la gente corriente paga por la locura o el falso orgullo del gobernante. No puedo saberlo. Y cuando pienso que esa empatía colocaría a este orco por encima de muchos líderes de las razas eminentes, me doy cuenta de que me estoy dejando engañar al dar cobijo a estas fantasías. Me temo que Obould se detuvo simplemente porque sabía que no podía continuar, pues corría el riesgo de perder todo lo que había conseguido, e incluso más. Parecería que fue el pragmatismo, y no la empatía, lo que hizo que se detuviera la máquina de guerra de Obould. Si es así, que así sea. Incluso en tan sencilla medida práctica, este orco está por encima de otros de su estirpe. Si el mero pragmatismo consigue imponer el alto de una invasión y estabilizar un reino, entonces es posible que ese pragmatismo sea el primer paso de los orcos hacia la civilización. Es todo ello un proceso, un movimiento hacia un sistema cada vez mejor que conducirá a la forma más elevada de reino. Eso espero. Sin duda no será un ascenso en línea recta. Porque cada paso adelante, como sucedió con la asombrosa ciudad de luna plateada de la Vía Lustriel, por ejemplo, implicará pasos atrás. Es posible que el mundo se acabe antes de que las razas eminentes disfruten de la paz y la prosperidad del reino perfecto. Que así sea, porque lo que más importa es el viaje. Al menos esa es mi esperanza, pero el revés de esa esperanza es mi temor de que todo sea un juego, y un juego jugado sobre todo por los que valoran el yo antes que la comunidad. El camino hacia el reinado es un camino sembrado de dificultades, no el camino del hombre o de la mujer discretos. La persona que valora a la comunidad muchas veces se verá engañada y destruida por el bellaco cuyo corazón está lleno de ambiciones egoístas. Para quienes recorran ese camino hasta el final, para los que sientan el peso del liderazgo sobre los hombros, la única esperanza reside en el reino de la conciencia. Reyes, sentid el dolor de vuestros soldados. Sentid la tristeza de vuestros súbditos. No, yo no soy un rey, ni por temperamento ni por deseo. La muerte de un solo súbdito soldado heriría el corazón del rey Drizzt Do'Urden. No envidio a los buenos gobernantes, pero sí temo a los que no entienden que sus números tienen nombres, ni que nada acrecienta tanto el yo, como las alabanzas y el amor de la buena gente corriente. Drizzt Do'Urden 10. El castillo de Aerte. El día había sido templado para esta época del año, aunque con cielos grises, y una llovizna persistente de esas que van calando poco a poco. Las nubes se habían abierto justo antes de la puesta del sol, barridas por un frío viento norte proveniente del gran glaciar que se parecía a los dedos fríos y muertos del mismísimo rey brujo. Esa apertura había deparado a las gentes de Palischuk un atardecer rojo y brillante, pero cuando las estrellas empezaron a titilar en el cielo, el aire se volvió tan frío que todos, salvo unos pocos, se recogieron para calentarse en torno a sus hogares alimentados con turba. No fue eso lo que hicieron, sin embargo, Quyndam y Arrayan. Ellos permanecieron junto a la muralla norte de Palischuk, escudriñando el horizonte con mirada inquisitiva. Ante sus ojos, sobre el terreno oscuro, las fosas y los arroyuelos se veían plateados bajo la luz de la luna,
como las venas de una gran bestia dormida. A estas alturas todo estaba congelado, como lo estaba el terreno por debajo del hielo. ¿Es que volverá a deshelar antes de las primeras nieves? Guion preguntó a Ryan a su tío, que la aventajaba mucho en edad. He conocido otros años como este en que el hielo llegó antes, respondió Wingham. Hubo un año en que ni siquiera hubo deshielo. El de 1337, recitó a Ryan, ya que Wingham le había contado muchas veces lo de la helada que duró 2 años. El viejo semiorco sonrió ante su tono manifiestamente exasperado, y ante su expresión de desaliento. Dicen que detrás de todo eso estaba un gran dragón blanco, la provocó Wingham, repitiendo el comienzo de una de las muchas historias populares surgidas de aquel verano desusadamente frío. A Ryan volvió a poner los ojos en blanco, y Wingham rió de buena gana, y la rodeó con el brazo, apreciando su escaso peso. Tal vez este sea un invierno que me permita hilar muchas historias a lo largo de las próximas décadas, dijo por fin la mujer con un temblor tan auténtico en la voz como para borrar la sonrisa del rostro arrugado y curtido de Wingham. Él la estrechó más, y ella plegó los brazos para cerrar su capucha forrada de piel y protegerse las heladas mejillas. Ya ha sido un año lleno de acontecimientos, respondió Wingham. Y con un final feliz. Hizo una pausa al ver el miedo en los ojos de su sobrina. Bueno, fue un medio año con final feliz. La verdad era que la aventura que todos habían creído felizmente concluida con la derrota del Dracolic se había vuelto a presentar con la llegada de Artemis Entreri y Harlaxle unos días antes. Los dos habían llegado a Palischuk montados en corceles infernales, negros como el carbón, cuyos cascos resonaban amenazadores sobre la tundra helada. Por supuesto, les habían dado la calurosa bienvenida que merecen los héroes. Se habían ganado ese honor por la labor realizada, junto a Ryan y Olger Khan. Debido a ello, les habían concedido alojamiento y comida gratis en la ciudad por tiempo indeterminado mientras viviesen. Lo cierto es que cuando llegaron hubo quienes se disputaron el honor de darles alojamiento durante su estancia. Qué rápido habían cambiado las cosas desde ese encuentro inicial. La pareja no tenía intenciones de quedarse. Simplemente estaban de paso hacia el castillo conquistado, al que Harlaxle había denominado Castillo Daerte. Habían dicho que era su castillo, la sede de su poder, el centro del reino que tenían intenciones de gobernar. El reino que tenían intenciones de gobernar. Un reino que, por definición, iba a rodear o a englobar a Palischuk. La multitud de preguntas disparadas a la sorprendente pareja por los líderes de Palischuk no tuvieron respuesta. Harlaxle había asentido, y se había limitado a añadir: no sentimos más que respeto y admiración por Palischuk, y os consideramos grandes amigos en esta maravillosa aventura en la que ahora nos embarcamos. Después se fueron, montados los dos en sus impresionantes corceles que atronaron las calles hasta la puerta norte de Palischuk. Y aunque algunos de los líderes habían pedido que se detuviera e interrogase a la pareja, ninguno de ellos tuvo el valor de plantárseles delante. Ahora estaban en el norte, y los exploradores de la ciudad que conseguían infiltrarse volvían con noticias de figuras sombrías, merodeando por las formidables murallas del castillo, y de gárgolas que volaban para agazaparse entre los parapetos y torres de la mágica construcción. A Ryan recorrió con la mirada la muralla donde habían duplicado el número de guardias. Estaban alertas y nerviosos. ¿Qué es que vendrán? Guion preguntó la mujer. ¿Quiénes? Las gárgolas. He oído las historias sobre la lucha en Palischuk mientras yo estaba luchando dentro de las murallas del castillo. ¿Piensas que esta noche, o tal vez mañana, habrá otra batalla en la ciudad? Wingham miró hacia el norte, y se encogió de hombros al tiempo que negaba con la cabeza, dubitativo. Los exploradores dicen haber avistado gárgolas en la oscuridad de la noche, dijo. Puedo imaginar el terror que habrán sentido agazapados al pie de un lugar tan formidable. A Ryan se volvió hacia él al mismo tiempo que Wingham se volvía hacia ella. Aunque sea verdad, y Harlaxle y Artemis Entreri hayan vuelto el castillo a la vida, no temo un ataque por su parte, prosiguió Wingham. ¿Por qué se iban a tomar la molestia de parar en Palischuk para reafirmar su amistad, si lo que se proponían era atacarnos? Tal vez para cogernos desprevenidos. Wingham señaló con la cabeza al doble número de guardias que vigilaban la muralla.
Nuestra guardia habría sido casi inexistente, si se hubieran limitado a pasar de largo por la ciudad para animar el castillo, y atacarnos mientras nosotros manteníamos la ilusión de que nuestra batalla había culminado felizmente. A Ryan dedicó un momento a asimilar aquello mientras seguía mirando hacia el norte. Sonreía cuando sus ojos se volvieron a encontrar con los de Wingham. A pesar de todo, ¿no sientes curiosidad? Más que tú, respondió el viejo buhonero con una sonrisa traviesa. ¿Piensas llevar contigo a Olger Khan? Me complacería la compañía de nuestro corpulento amigo cuando nos aventuremos a ir a la morada de nuestros antiguos aliados. ¿Antiguos? ¿Y actuales? Debemos creer que todavía lo son. Creer y esperar. Wingham sonrió. Castillo Daerte, dijo entre dientes mientras Ryan se ponía en marcha hacia la escalera. En voz todavía más baja añadió: solo puede augurar problemas. Dos pares de ojos miraron hacia donde estaban Wingham y Ryan, desde lejos y sin que ninguna de las parejas tuviera conocimiento de la otra. En la muralla meridional del castillo mágico, al norte de Palischuk, Harlaxle y Entrerino estaban acurrucados y cubiertos con pesadas capas de lana. Harlaxle, por supuesto, no podía conformarse con algo tan vulgar, y por eso había sacado un pequeño globo rojo. Lo había colocado sobre una piedra en medio de ambos, y había pronunciado una palabra de mando. La piedra se puso roja y brillante un momento, luego redujo el brillo, y empezó a radiar un calor comparable al de una pequeña hoguera. El viento norte que soplaba desde el gran glaciar seguía castigándolos, ya que estaban a casi 10 metros de altura sobre la muralla, pero el calor era suficiente. ¿Y ahora qué? Guion preguntó Entreri cuando ya llevaban allí un buen rato, mirando en silencio el débil resplandor de los fuegos nocturnos de Palischuk. Tú iniciaste la pelea, replicó Harlaxle. Salimos corriendo de la ciudadela. Mejor habría sido habernos enfrentado a ellos en las calles de Heliogabalus, callejón por callejón. Esta pelea no afecta solo a la ciudadela, explicó Harlaxle con toda la calma, y realmente era ese tono, tan seguro de sí mismo, y tan razonable, lo que a Entreri le ponía los pelos de punta. Cada vez que Harlaxle se sentía cómodo en una situación, Entreri sabía por experiencia que algo gordo se preparaba. Hemos removido el nido, concedió Entreri. Estamos entre el rey y Knejic. Ahora debemos elegir un bando. ¿Y cuál elegirías? Gareth. Por conciencia. Por razones prácticas, respondió Entreri. Si va a haber una guerra abierta entre la ciudadela y el rey Gareth, será Gareth quien gane. Ya lo he visto antes, en Kalimport, y tú has conocido esta contienda en Mensoberranzan. Cuando un gremio resulta demasiado molesto para los poderes establecidos, estos se toman la revancha. Entonces, ¿crees que el rey Gareth eliminará a Knejic y a la ciudadela de los asesinos? Los barrerá de las tierras de la piedra de sangre. Entreri se quedó pensando en ello unos instantes, luego negó con la cabeza. No. Los sacara de las calles y los obligara a refugiarse en sus escondites más recónditos. Es probable que también caigan algunos. Algunos de los líderes de la ciudadela resultarán muertos o encarcelados, pero Gareth nunca se librará de ellos realmente. Las cosas nunca son así. Hizo una pausa y consideró sus propias palabras. Seguramente no querrá librarse totalmente de ellos. Harlaxle lo miró de soslayo, y Entreri notó la pequeña sonrisa que se extendía por la cara del Drow. El rey Gareth es un paladín, le recordó el Drow. Dudas de su sinceridad. ¿Acaso importa? Tener a la ciudadela acechando entre las sombras es bueno para Gareth y sus amigos. Es algo que le recuerda al pueblo de Damara cuál es la alternativa a un rey héroe. Puede que no sea Eyeri, pues no tendría tratos con la ciudadela, pero también se vale de ellos. Está en la naturaleza del poder. Tienes una concepción cínica del mundo. Bien ganada, te lo aseguro, y precisa. No he dicho que no lo fuera. Sin embargo, pareces creer que Gareth está por encima de todo lo reprochable, porque es un paladín. No, solo lo considero predecible, porque se guía más por los principios, equivocados, o no, que por el pragmatismo. El plan último de Gareth es de todos conocido, ¿o no? Es posible que la ciudadela sirva bien a sus fines, pero está demasiado cegado por el dogma para darse cuenta. Todavía no has contestado mi pregunta, dijo Entreri. ¿Qué nos va a nosotros en ello? Parece obvio. Ayúdame a entenderlo.
Siempre lo hago. Ahora. Jarlax le dejó escapar un suspiro de exasperación. Por supuesto. Declaramos nuestra independencia del rey Gareth, respondió. Mucho más abajo de donde estaban los dos amigos, muy cerca de la cámara donde yacían los huesos del Dracolich Úrsula, Kimuriel Oblondra repartía con sus lugartenientes Dross, planeando la defensa del castillo de posibles asaltos a las murallas y las puertas, y, lo más importante de todo, la rápida y ordenada retirada de vuelta a esta misma cámara, pues no lejos del Drow relucía un portal mágico de color azul claro. Por él venían más guerreros Drow de Vegandaerte, y traían a multitud de goblins, kobolds y orcos que transportaban víveres, armamento y muebles, hechos en su mayoría con grandes hongos de la antípoda oscura. Una fila continua entrada por la puerta, y otros Drows iban en dirección contraria, volviendo al portal mágico correspondiente abierto en el laberinto de túneles paralelos a la gran grieta de la Garra en Mensoberranzan, el complejo al que Vegandaerte consideraba su casa. Cuanto antes nos vayamos, tanto mejor, señaló uno de los lugartenientes de Kimuriel, y aunque otros asintieron mostrándose de acuerdo, Kimuriel le dirigió una mirada asesina. Habla, lo urgió el sionicista. Este lugar es inestable, respondió el Drow. Rebosa una energía que no conozco. O sea, una energía a la que temes. El rastrillo de la puerta principal. Crece, añadió otro soldado. Fue daciado por una entrada descuidada, y actualmente se repara por sí mismo, y por propia iniciativa. Esto no es una construcción inerte, sino una criatura mágica, viva. ¿Se diferencia en algo este lugar de las torres de la piedra de cristal?, preguntó el primer lugarteniente. ¿Te refieres a Jarlaxle?, observó Kimuriel, y ninguno de los dos lo negó. No lo sé, respondió el sionicista con sinceridad. Aunque creo que Jarlaxle está actuando en ese caso llevado por sus propios deseos y conocimientos. Si no fuera así, no os habría hecho venir a este lamentable lugar. Dirigió la mirada hacia el portal ya otro grupo de goblinoides que lo atravesaban, cargados esta vez con tapices y alfombras enrollados. Él reconoce la equivocación. Una salida fácil, dijo otro de los que estaban con él. Junto a ellos, un cuarteto de goblins tropezó y cayó, dejando caer una conejera con forma de seta que se rompió, y cuyos trozos se esparcieron por el suelo. Inmediatamente detrás llegaron unos conductores Dross, que hicieron restallar sus látigos sobre la piel de las miserables criaturas, hasta que se pusieron enseguida a cuatro patas para tratar de reunir los pedazos. Los soldados que rodeaban a Kimuriel asintieron, reconociendo la verdad de todo aquello, que no traían nada de verdadero valor al castillo en este momento, solo muebles y simples adornos. Y carne de cañón, por supuesto. Los goblins, orcos y kobolds eran tan desechables para los elfos oscuros como un mueble barato hecho de seta. Nuestra independencia, replicó Artemis Entreri tras unos momentos de estupor. No podríamos limitarnos a abandonar las tierras de la piedra de sangre y llevarnos este castillo con nosotros. Entreri se quedó callado. Finalmente comprendía las maquinaciones del Drow. ¿Hablabas en serio cuando aconsejaste a Palischuk que se mantuviese neutral? Debemos elegir un nombre para nuestro reino, dijo Jarlaxle, pasando por alto la pregunta y confirmando los temores de Entreri. ¿Tienes alguna sugerencia? Entreri lo miró con total incredulidad. El guante está arrojado, afirmó Jarlaxle. Tú lo arrojaste a los pies de Knejic cuando no mataste al mercader. Entreri volvió a apartar la vista. Su gesto se volvió tenso. ¿Acaso el hombre no era digno de tu espada? ¿O no era merecedor de ella? Entreri le dirigió una mirada cargada de odio. Ya me lo parecía, confirmó Jarlaxle. Podrías haber escogido mejor el momento para descubrir tu conciencia, pero no importa, porque tarde o temprano teníamos que llegar a esto. Supongo que es mejor ahora que cuando Knejic se dé cuenta realmente de lo que se le viene encima. ¿Y qué es? Un par de necios impetuosos, un pequeño ejército de gárgolas, y un dragón no muerto, al que apenas podemos controlar. Observa con más detenimiento, le dijo Jarlaxle, ladinamente haciendo que mirara hacia la torre de vigilancia que había a la derecha de la entrada. Allí evolucionaba una figura esbelta, silenciosa, y aparentemente no más corpórea que las sombras. ¿Un Drow? Entreri volvió a mirar a Jarlaxle. ¿Kimuriel?, preguntó. Vegandaerte, respondió Jarlaxle.
Una multitud de esclavos entra constantemente por las puertas mágicas. Para iniciar una guerra, amigo mío, se necesita un ejército. Iniciar una guerra. Pensaba que podríamos hacerlo de una forma más fácil y mediante intermediarios, reconoció Harlaxle. Pensaba que podríamos hacer que las dos bestias, el rey y el abuelo de los asesinos, se devorasen mutuamente, pero tú jugaste tus cartas demasiado rápido. ¿Y ahora quieres iniciar una guerra? No, corrigió Harlaxle. Pero no es del todo descartable. Si Knejic viene, lo haremos retroceder. Con los Drows, y Úrsula, y todos los demás. Con todos los medios de que dispongamos. Con Knejic no se puede negociar. Vayámonos, sin más. Al parecer, eso pilló a Harlaxle desprevenido. Se apoyó en la pared, con la mirada perdida en el sur, y en la oscuridad solo interrumpida por el brillo de unas cuantas hogueras encendidas en Palischuk, y por la luz de las estrellas. No, respondió finalmente. Ahí fuera hay todo un mundo en el que podríamos perdernos. ¿O casi? Da la impresión de que ya nos somos tan bienvenidos. Con Knejic. Basta con eso. Harlaxle negó con la cabeza. Podemos irnos cuando queramos, gracias a Kimuriel, pero por el momento, no tengo deseos de marcharme. Me gusta esto. Hizo una pausa, y lanzó a Entreri una sonrisa hasta que éste acusó recibo de ella con un bufido burlón. Piensa en Kalille, amigo mío. Recuerda que hay cosas por las que vale la pena luchar. No es necesario hablar de ella. Kalille no es un trozo de tierra ni un castillo creado por medios mágicos. A ella, no hay nada que le impida venir con nosotros. Tu analogía no se sostiene. Harlaxle asintió, aceptando que tenía razón. No obstante, Entreri supo por su sonrisa que no estaba convencido. Harlaxle quería estar aquí, y aparentemente para el Drow bastaba con eso. Entreri volvió a mirar hacia la torre de la esquina, y, aunque no vio ningún movimiento, supo que los amigos de Harlaxle habían llegado. Pensó en Kalimport, y en la catástrofe que Vegandaerte había desencadenado allí, eliminando a gremios que existían desde hacía décadas, y alterando el equilibrio de poder reinante en la ciudad con relativa facilidad. ¿Ocurriría aquí lo mismo? ¿O acaso esta vez todo era diferente, e incluso más siniestro? Un reino capaz de rivalizar con Damara. Un reino construido sobre la base de un ejército de Drows, con canalla como esclavos, o sirvientes no muertos y gárgolas animadas, y establecido mediante una negociación con un Dracolich. Entreri se estremeció, y no fue por el frío viento del norte. Una gárgola, señaló a Ryan apuntando con la cabeza hacia la oscura muralla del castillo, donde una criatura humanoide y alada acababa de levantar el vuelo, pasando de una torre de vigilancia a otra. El castillo está vivo. Malditos sean, gruñó Olger Khan, mientras que Wingham se limitó a suspirar. Deberíamos haber sabido que no se puede confiar en un Drow, dijo a Ryan. ¿Cuántas veces habré oído decir eso mismo acerca de nosotros, los semiorcos?, puntualizó Wingham rápidamente, atrayendo sobre sí las sorprendidas miradas de sus compañeros. El castillo está vivo, repitió Olger Khan. Y Palischuk no ha sido amenazado, dijo Wingham. Fue lo que prometió Harlaxle. ¿Estás dispuesto a creer en la palabra del Drow?, Gion preguntó Olger Khan. Tenemos otra posibilidad, Gion replicó Wingham por toda respuesta encogiéndose de hombros. Ya hemos vencido antes al castillo, gruñó Olger Khan desafiante, alzando un puño cerrado. Los músculos del brazo se le hincharon y formaron gruesas cuerdas. Vencisteis a una animación no pensante, lo corrigió Wingham. Esta vez tiene un cerebro. Y nos lleva varios pasos de ventaja, concedió a Ryan. Incluso cuando estábamos dentro, cuando me salvaron de Kantan. Cuando te volvieron a la vida, gracias al vampirismo de la daga de Entreri, dijo dirigiéndose a Olger Khan, y rebajando bastante su bravuconería. Harlaxle lo entendió todo, mientras que yo, y el hechicero Kantan no lo hicimos. Me pregunto si ya entonces, no tenía el objetivo de controlar el artefacto, en lugar de destruirlo. Su castillo está ahí, vivo, y fuerte, y el rey Gareth está al sur, señaló Wingham. Y Palischuk se encuentra justo en medio. Una vez más, reconoció a Ryan con gran resignación. Lo mismo que con Sengji. Ya no me sorprende la torpeza de las razas de la superficie, le dijo Kimuriel Oblondra a Harlaxle.
Los dos estaban muy cerca del lugar de la muralla donde Harlaxle había mantenido poco antes la conversación con Artemis Entreri, y también en este caso, estaban mirando al sur. Pero no hacia Palischuk, pues Kimuriel había llamado la atención de Harlaxle sobre el bosquecillo de árboles desnudos que había un poco a la derecha, a la sombra de una pequeña colina. Ni uno ni otro podían distinguir las figuras de las que Kimuriel había hablado al que había sido su jefe, las de 3 semiorcos que acechaban entre los árboles. Hay una hechicera entre ellos, apuntó Kimuriel. No es muy importante, y su poder es exiguo. Arrayan, explicó Harlaxle. Puede ser útil a veces, y es un solaz para unos ojos cansados. Bueno, tanto como puede serlo alguien con sangre de semiorco en sus venas, por supuesto. Parece que tus promesas no calaron muy hondo en la ciudad. Están siendo cautos. Se los puede culpar por ello. Se darán cuenta de que la construcción se está despertando, dijo Kimuriel. Hay gárgolas volando. Harlaxle asintió, dejando claro que lo hacían a petición suya. ¿Han visto a alguno de tus exploradores? ¿Saben que hay aquí algún drow que no sea yo? Kimuriel se burló de tan ridícula idea. Los drows no se dejaban ver por criaturas tan penosas, a menos que lo quisieran. Deja que os vean, entonces, le indicó Harlaxle. Kimuriel lo miró incrédulo, pero Harlaxle le hizo una señal afirmativa con la cabeza. ¿Vas a valerte del terror para mantenerlos a raya?, inquirió Kimuriel. Eso revela una debilidad diplomática. Palischuk tendrá que elegir llegado el momento. Entre Harlaxle. El rey Artemis I, lo corrigió Harlaxle con una sonrisa. Entre Harlaxle, insistió el tosudo Kimuriel, y el rey Gareth. Espero que no, al menos no por mucho tiempo, respondió el otro. Dudo de que Gareth tenga reflejos para cargar contra el norte, pero la ciudadela de los asesinos probablemente ya tiene infiltrados en Palischuk. Confío en que los semiorcos consideren imprudente brindar ayuda a los viles secuaces de Knejict. Porque son más de temer Harlaxle y los elfos oscuros. Por supuesto. Tus tácticas de amedrentamiento se volverán contra ti cuando llame a sus puertas el rey Gareth, le advirtió Kimuriel, y se dio cuenta de que había tocado un punto sensible por el largo silencio de Harlaxle. Para entonces espero haber terminado con Knejict, explicó Harlaxle. Entonces podremos establecer un vínculo de confianza con los semiorcos. Confianza suficiente sumada a una dosis de temor que los obligue a mantener a distancia al rey Gareth. Kimuriel negó con la cabeza con la mirada fija en el suroeste. Que os vean, se reafirmó Harlaxle. Y dejad que sigan su camino. Kimuriel no tenía intención de cuestionar la orden de Harlaxle en este caso, ya que sus palabras de un rato antes a sus vacilantes lugartenientes habían sido sinceras. Estos eran el plan y la operación de Harlaxle. Y la verdad, Kimuriel, a pesar de su creciente confianza, reconocía que estaba junto a un drow que había sobrevivido a las intrigas de Menzoberranzan y de otros lugares durante varios siglos. Con la notable excepción que a punto había estado de acabar en desastre en Kalimport, habían fallado alguna vez los planes de Harlaxle. Y aquel casi desastre, se recordó intencionadamente Kimuriel, se había debido en gran parte a la influencia corruptora del artefacto conocido como la piedra de cristal. El sionicista, sin embargo, no consiguió mirar a su compañero con expresión tranquilizadora. A pesar de toda la historia de exitosas manipulaciones que Harlaxle había puesto sobre la mesa, Kimuriel estaba ampliamente familiarizado con los recientes acontecimientos de la región conocida como las Tierras de la Piedra de Sangre, y había llegado a entender bien el poder que podía manejar el rey Gareth Dragonsbane. De repente se dio cuenta de que las mismas acciones de Harlaxle le demostraban a las claras que no era el único que tenía resquemores. En esta ocasión, Harlaxle no había asumido el mando de Vegandaerte, aunque había dado instrucciones a Kimuriel de reunir todos sus recursos. A pesar de su aparente confianza, Harlaxle se cubría las espaldas dando a Kimuriel el control absoluto. Sin duda se estaba protegiendo precisamente de esa confianza. Tras haber comprendido que Harlaxle una vez más le hacía un cumplido, Kimuriel le hizo una inclinación de cabeza antes de marcharse para cumplir con su parte.